El cuerpo humano consta de 206 huesos. El cráneo. Este se puede dividir en neurocráneo y viscerocráneo. Uno de los huesos de la división más grande del cráneo es el que se encuentra del lado ventral, el cual llamamos frontal. El hueso temporal es un hueso par irregular situado en la parte lateral media e inferior del cráneo. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano par de forma cuadrilátera con dos caras, interna y externa. Se encuentra cubriendo la porción superior y lateral del cráneo por detrás del frontal, por delante del occipital y montado sobre el temporal y el esfenoides. El hueso occipital es un hueso impar central y simétrico que constituye la parte posterior, inferior y media del cráneo. La mandíbula es un hueso impar, plano, central y simétrico en forma de herradura situado en la parte anterior, posterior e inferior de la cara. Maxilar es un hueso de la cara par, corto y es considerado el hueso más importante del viscerocráneo. El hueso nasal es un hueso de la cara par en número de 2 y ambos huesos propios forman la nariz o el dorso o puente de la nariz. El hueso cigomático, o también llamado malar, es un hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa de la cara. El hueso etmoides es un hueso del cráneo corto y compacto, es impar y simétrico. El hueso esfenoides es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. El foramen magnum, también conocido como agujero magno, es el nombre del orificio mayor situado a la parte posterior del cráneo, a través del cual se establece la continuidad del sistema nervioso central hacia la raquis. Las palatinas son un hueso de la cara par, corto y compacto de forma irregular. El esternón se divide en tres partes: el mango o manubrio esternal, cuerpo del esternón y apéndice xifoides. El tronco está dividido en tres grandes grupos, uno de los cuales son las costillas verdaderas, las cuales incluyen la primera costilla, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla. Después están las costillas falsas, las cuales incluyen la octava costilla, novena y décima costilla. Por último tenemos las costillas flotantes, las cuales son la número 11 y la costilla número 12. La escápula, o también llamada omóplato, es un hueso grande, triangular y plano. Se ubica en la parte posterior o dorsal lateral del tórax. La clavícula es un hueso largo con forma de S ilíaca. Está situado en la parte posterior del tórax y junto con la escápula forma una cintura escapular. El húmero, situado en la región del brazo, es el hueso más largo de las extremidades superiores. El radio es un hueso largo, par y no simétrico, situado por afuera del cúbito en la parte externa del antebrazo. El cúbito o ulna es un hueso largo paralelo al radio que se encuentra en la parte interna del brazo. Se articula superiormente con el húmero y el radio y por la parte inferior con el radio y con los huesos del carpo. La mano se encuentra conformada por la falange distal, falange media, falange proximal, metacarpos. En el caso del dedo gordo está formado por falange distal, falange proximal y metacarpo.
Tenemos 8 carpianos o carpos, los cuales son trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, piramidal, pisiforme, semilunar, escafoides. La columna vertebral es un órgano situado en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza pasando por el cuello y la espalda hasta la pelvis, a la cual le da soporte. Y esta está dividida en varias partes. Las vértebras cervicales. La primera se conoce como atlas o C1. La C2, o también conocida como axis. C3, C4, C5, C6 y C7. Vértebras torácicas. Está formada por las T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y por último la T12. Las vértebras lumbares. Está conformada por la L1, L2, L3, L4 y L5. Cabe destacar que cada una de estas vértebras está formada por apófisis transversas, agujero vertebral, apófisis espinosa y cuerpo. Un poco más abajo encontramos las vértebras de S1 a S5 del sacro. Como terminación de la columna vertebral encontramos el coxis, el cual ya forma parte de la pelvis. Otro hueso que conforma la pelvis es el sacro, que como se ha dicho anteriormente, se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis y entre los huesos coxales. El isquion es la porción posterior e inferior del coxal, de forma plana, estrecha y curva. El hueso pubis es una parte del hueso coxal y está situado en su parte frontal. La cresta ilíaca es el borde superior de la ala del ilion que se extiende hasta el margen de la pelvis mayor. El fémur es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano. La tibia es un hueso largo, par, situado en la parte anterior e interna de la pierna. Presenta dos curvaturas de sentido contrario. El peroné, también llamado fíbula, es un hueso en la parte interior de la pierna, largo, par y asimétrico. Tiene 3 caras, la cara interna, externa y posterior. En los pies, al igual que en las manos, en los dedos gordos existe la excepción de que solo se encuentran la falange distal, falange proximal y metatarso. En el resto de los dedos se encuentran las falanges distales, falanges medios, falanges proximales, metatarsos. En cuanto a los tarsianos o tarsos, se encuentra el cuboides, tercer cuneiforme, segundo cuneiforme, primer cuneiforme, navicular, talus y el calcáneo.